Compré mi casa junto al lago en silencio. Mi vecino llamó, hay 20 coches aquí. Abrí las cámaras, mi hermana estaba celebrando su propia inauguración. Fue entonces cuando llamé al sheriff. El día que cerré la compra de la casa junto al lago, fui directamente a un Wendy's y comí un Frosty en el estacionamiento. Simplemente me senté en mi Civic con el aire acondicionado encendido, viendo el sol reflejarse en el tablero, y lloré. No en voz alta, solo el tipo de llanto que haces cuando algo que has estado persiguiendo durante 15 años finalmente te deja alcanzarlo. Me llamo Marisol Benavides. Tengo 33 años. Vuelo para una aerolínea regional de Salt Lake Turboprops. Principalmente en rutas donde recuerdas la cara de cada pasajero al aterrizar. Lo he estado haciendo desde los 20. Antes de eso, estuve en la Guardia Nacional Aérea. Antes de eso, era una niña en un tráiler a las afueras de Boise con una madre que contaba el cambio para la leche, y una hermana que aprendió temprano que llorar fuerte le conseguía lo que quería. La casa junto al lago estaba en el norte de Idaho, cerca del lago Priest. 3 dormitorios, una terraza envolvente, un muelle que necesitaba trabajo y un bosque de pinos que olía como el interior de una nochebuena. Pagué $462,000 por ella. He estado ahorrando desde los 22. Conducía un Honda 2014. Empacaba mi almuerzo en cada turno. Compartí un apartamento de una habitación con otra piloto llamada Esmeralda durante 6 años solo para mantener mis costos de vivienda por debajo de 900 al mes. No me fui de vacaciones. No me hice las uñas. Cuando mis compañeros de trabajo iban a bodas de destino en Tulum, yo estaba haciendo dobles turnos. Así que, cuando digo que la casa junto al lago fue ganada, lo digo como una persona que nunca ha tenido nada se gana algo. Hasta la médula. No se lo dije a nadie. Esa parte fue deliberada. Tienes que entender a mi familia. Mi hermana mayor, Brenda, tiene 38 años. Tiene 3 hijos, Mateo, Liliana y una niña de 4 años llamada Sofía, a quien sinceramente nunca he visto portarse bien. Brenda se casó con un hombre llamado Carlos, que vende botes usados en Coeur d'Alene y tiene el tipo de opiniones que puedes escuchar desde 2 habitaciones de distancia. Mi madre vive con ellos. Mi padre está muerto. No hay más familia. Desde que tengo memoria, cualquier cosa que tenía se convertía en un recurso comunitario. El verano que tenía 16 años, me compré una bicicleta usada con dinero que gané cuidando niños, y Brenda la tomó sin preguntar y la dejó en casa de una amiga en otra ciudad. El reloj que recibí para mi escuadrón cuando me hice primer teniente. Brenda lo usó en una boda y perdió el pasador. Mi primer coche, un Corolla, que pagué con mi propia bonificación de alistamiento, terminó con el nombre de Carlos en el registro después de que me desplegaran, y mi madre se encargó del papeleo. Así que no les hablé de la casa junto al lago. Se lo dije a mi agente inmobiliaria, una mujer llamada Isabella, que lo había visto todo. Se lo dije a mi asesor financiero. Se lo dije a Esmeralda. Eso fue todo. Hice que mi correo se reenviara a un apartado postal en Sandwind. Limpié mis redes sociales. Le dije a mi madre que estaba alquilando un estudio cerca del aeropuerto, que era el tipo de mentira aburrida sobre la que nadie hace preguntas de seguimiento. El cierre fue en mayo. Me mudé lentamente a lo largo de junio. Subía en mis días libres y traía una carga de coche a la vez, una cafetera, una caja de libros, los cuencos de cerámica azules que tenía desde la básica. Compré una cama queen a una pareja en Spokane que se retiraba a Arizona. Compré un sofá en Facebook Marketplace y conduje 40 millas para recogerlo yo misma. Cada clavo que puse en esas paredes se sentía como si estuviera cosiendo mi propia piel de nuevo a mi cuerpo. La primera noche que dormí allí, me quedé en la terraza a las 11 y vi a un somormujo gritar a través del agua. Nunca había oído uno en persona. Pensé que iba a desmoronarme con ello. Quiero decir una cosa más antes de que suceda el resto porque la gente en los comentarios de mi último vídeo me acusó de ser ingenua. Y quiero ser clara, no soy ingenua. Soy la mujer que repasa las listas de verificación previas al vuelo en su cabeza cuando no puede dormir. Soy la mujer a quien le han dicho que americe sobre el océano abierto y no lo hizo. La primera semana de junio, antes incluso de terminar de mudarme, cambié las cerraduras.
Cerraduras inteligentes delanteras y traseras con códigos rotatorios que cambiaba cada 2 semanas. Instalé 7 cámaras, puerta principal, puerta trasera, muelle, entrada, garaje, sala de estar y una escondida en la estantería apuntando a la entrada principal desde el interior. Todo se ejecutaba en una cuenta en la nube con un correo electrónico falso. Configuré la autenticación de 2 factores en todo. Hice que Isabella pusiera una nota en los registros de la propiedad marcando cualquier solicitud de cambio de dirección. Le dije a mi vecino, un hombre mayor llamado señor Herrera, que había vivido a 3 puertas de distancia durante 40 años, que si alguna vez veía a alguien en la casa cuando mi coche no estuviera allí, me llamara a mí primero y al sheriff en segundo lugar. Le di una tarjeta de presentación y una lata de galletas de mantequilla. Hice todo eso no porque fuera paranoica, sino porque conozco a mi hermana. Ahora, la parte importante. En julio, me asignaron una rotación de 5 días que me llevó por Boise, donde viven mi madre y Brenda. Cometí el error, y lo admito, de pasar la noche en casa de mi madre en lugar de ir a un hotel. Me ahorró $90 y me costó todo lo demás. Estaba cansada. Tenía mis llaves en una pequeña bolsa con cremallera en mi bolsa de vuelo. Las cerraduras inteligentes tienen llaves físicas de respaldo, y había guardado las mías en un llavero separado metido en el fondo de la bolsa con los papeles de impuestos de la propiedad por si acaso. Siempre guardas un respaldo. Siempre asumes que la tecnología fallará. Creo que Brenda revisó mi bolso mientras yo estaba en la ducha. Creo que fotografió las llaves y la dirección en el papeleo de impuestos. Creo que lo hizo en menos de 4 minutos porque esa es la duración de mis duchas. Lo sé ahora. No lo sabía entonces. Lo que noté en ese momento fue que la cremallera de mi bolsa de vuelo estaba abierta aproximadamente 1 pulgada cuando salí del baño. Revisé todo. Cartera, identificación, credencial, llaves, todo allí. Me dije a mí misma que la había dejado abierta. Los pilotos somos gente ordenada, pero también somos gente cansada. Lo dejé pasar. 2 semanas después, tuve una asignación de 8 días en el extranjero. Trabajo charter. Había estado recogiendo vuelos por contrato para una compañía de ambulancias aéreas en mi rotación libre para ahorrar dinero extra para las renovaciones de la casa junto al lago. El trabajo me llevó a Brasil y de regreso. Me fui un jueves. El sábado por la noche a las 9:47 de la noche, hora de la montaña, estaba sentada en un hotel en Sao Paulo comiendo una empanada de microondas cuando llamó el señor Herrera. Marisol, cariño, dijo, y su voz hizo lo que hacen las voces de los hombres mayores cuando son cuidadosos. Hay muchos coches en tu casa. No quiero ser entrometido, pero conté 6. Sentí que mi estómago se me caía a los zapatos. ¿Están las luces encendidas? Todas ellas. Y hay música, música country, fuerte. No vayas allí, dije. No te acerques a la casa. Solo quédate en la línea un segundo. Abrí la aplicación en la nube de mi teléfono. Lo primero que vi fue la cámara de la entrada, la camioneta RAM de Carlos, el Buick de mi madre, una minivan. No reconocí 2 sedanes más. La SUV de Brenda. Cambié a la cámara de la puerta principal. Había globos rosas y blancos pegados al marco de mi puerta. Una pancarta que no pude leer del todo. Cambié a la cámara de la estantería, la de dentro. Había 20 personas en mi sala de estar. Mi hermana estaba de pie en medio de ellos sosteniendo una copa de champán en mi casa, luciendo lo que parecía una banda que decía algo. Sus hijos corrían sobre mi sofá. Mi madre estaba sentada en mi silla de lectura bebiendo de uno de mis cuencos de cerámica azules porque se había quedado sin vasos. Carlos estaba en mi isla de cocina cortando algo en una bandeja. Había un pastel en el mostrador. Hice zoom en la pancarta sobre mi chimenea. Decía, bienvenida a casa, Brenda y Carlos. Quiero contarte lo que pasó en mi pecho en ese momento porque quiero que entiendas la diferencia entre la rabia y la claridad. La rabia es ruidosa. La claridad es el momento después de la parte ruidosa. La claridad es cuando te sientas muy quieta y piensas muy rápido y no haces ni un solo movimiento que tengas que deshacer después. Me quedé en la línea con el señor Herrera. ¿Cuántas personas en total?
Diría que 20, 25. Siguen llegando coches. Vale. Necesito que hagas algo por mí. Necesito que llames al departamento del sheriff del condado de Bonner, no al 911, al número de no emergencia. Te lo voy a enviar por mensaje ahora mismo. Y necesito que denuncies un allanamiento de morada en mi dirección. La propietaria está fuera del estado. La propietaria soy yo. Diles que estoy en un vuelo de regreso tan pronto como pueda conseguir uno. Y quiero un agente en el lugar y quiero un número de informe. No digas que es familia. No digas nada sobre la familia. Marisol, ¿estás segura, señor Herrera? ¿Te quiero? Por favor, haz exactamente eso. Él lo hizo. Colgué y llamé a Isabella después porque Isabella me había dado su móvil para emergencias y me había dicho, de la manera en que lo hacen los agentes inmobiliarios cuando les caes bien, que lo decía en serio. Contestó al segundo timbrazo. Marisol, ¿todo bien? Mi hermana allanó la casa. Está haciendo una fiesta de inauguración para ella misma. Isabella se quedó en silencio por exactamente un instante. Luego dijo, dime qué necesitas. Necesito el nombre de un buen abogado. Esta noche. Tengo 3. Me dio 3. Llamé al primero, una mujer llamada doctora Paz Luna que se especializaba en disputas de propiedad y familiares. Su línea fuera de horario fue a un asistente legal que puso a la doctora Paz al teléfono en 9 minutos. Le describí la situación. Le dije lo que tenía. Le dije que había estado grabando dentro de mi casa en mi propia propiedad en un estado de consentimiento de una sola parte. Le dije que tenía fotografías de las llaves siendo tomadas. Bueno, no. Tenía motivos para creer y tenía las cámaras para probar quién estaba allí y qué estaban haciendo. ¿La doctora? Paz dijo, ¿han hecho algún daño? Volví a sacar las cámaras. Sofía estaba dibujando en mi pared con un rotulador. Sí, dije. Sí, lo han hecho. No los contactes esta noche. No los contactes mañana. Deja que los agentes hagan contacto. Vuelve a Estados Unidos lo más rápido que puedas. Voy a redactar una orden de prohibición de acercamiento esta noche y la tendré lista para presentar el lunes por la mañana. ¿Estás preparada para presentar cargos? Vi a mi madre derramar lo que parecía vino en mi alfombra blanca nueva. Sí, dije. ¿A todos ellos o solo a tu hermana? A todos ellos. Incluyendo a tu madre. Cerré los ojos. Incluyendo a mi madre. ¿La doctora? Paz dijo, está bien, vuelve a casa. Tomé el siguiente vuelo desde Sao Paulo a las 2:15 de la madrugada, hora de allí. Dormí quizás 40 minutos en el aire. Cuando aterricé en Houston, le envié un mensaje de texto a la gente cuyo nombre me había dado el señor Herrera. Y me envió un mensaje de una línea que decía, informe presentado. Propiedad desalojada a las 11:40 de la noche del sábado. Fotos y declaraciones tomadas. Llámame cuando estés en el país. Lo llamé desde el aeropuerto de Salt Lake. Su nombre era agente Alejandro. Sonaba como un hombre que había visto demasiado y que, de alguna manera, todavía le importaba. Me contó lo que habían encontrado cuando llegaron. 23 adultos y 7 niños dentro de la casa. Contenedores abiertos por todas partes. 3 habitaciones habían sido ocupadas. Mi hermana y Carlos habían trasladado sus maletas a mi dormitorio principal. Mi madre se había mudado al segundo dormitorio y los niños habían sido puestos en el tercero. Tenían fotografías de maletas colgando en mi armario. Tenían fotografías de los artículos de tocador de mi hermana en mi baño. Tenían una fotografía de una pancarta impresa que decía, felicidades por la nueva casa con la letra de Brenda en la parte de atrás. Él dijo, señorita, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Su hermana le dijo a la gente que esta era su casa. ¿A qué se refiere? Cuando llegamos, 2 de los invitados nos preguntaron si había un error porque su hermana les había dicho que acababa de comprar el lugar. Les había estado diciendo durante semanas. Algunos de ellos habían traído regalos de inauguración.
Hay una caja de Crat y Berel en su mostrador con una tarjeta. La tarjeta dice, para su hermosa casa nueva, Brenda y Carlos, punto. Me senté en el suelo del aeropuerto. Señorita, ¿sigue ahí? Aquí estoy. Quiero que sepa, y se supone que no debo decir esto, pero un par de los invitados estaban realmente molestos cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. Uno de ellos, un compañero de trabajo de su cuñado, nos preguntó cómo escribir una declaración de testigo. Dijo que su hermana le había dicho que había heredado la propiedad de su padre. Mi padre había muerto hacía 19 años. Nos había dejado una Ford Ranger de 1996 y $700. Estaré en la casa a las 6 de esta noche, le dije al agente Alejandro. Conduje de Salt Lake a Priest Lake sin parar, excepto para cargar gasolina. 11 horas. Llevaba casi 30 horas despierta. Entré en mi entrada a las 6:15 de la tarde y me senté en el coche durante 2 minutos antes de entrar. La casa olía a cerveza, cigarrillos y algo quemado. Había glaseado en la isla de la cocina. La pared del pasillo tenía dibujos de rotulador de Sofía a lo largo de toda su extensión. Lo que parecía una jirafa y la palabra Armamid repetida 4 veces. La alfombra blanca estaba manchada. Mis cuencos de cerámica azules estaban apilados en el fregadero. 3 de ellos astillados. Alguien había usado mi buena tabla de cortar de madera para cortar sandía y dejó la cáscara en ella durante la noche. La madera estaba deformada. La pancarta todavía estaba sobre mi chimenea, ahora caída, la mitad de las letras despegadas. Caminé por cada habitación. Tomé una fotografía de cada cosa. No lloré. Todavía no. En el dormitorio principal, la ropa de mi hermana colgaba en mi armario junto a la mía. Su maquillaje estaba en mi tocador. El desodorante de Carlos estaba en mi mesita de noche junto a una Bud Light a medio vaciar. En el baño, alguien había usado mi toalla, la buena, la que me había comprado como regalo de cierre, una Pendleton gruesa y blanca, y la dejó arrugada en el suelo. En el segundo dormitorio, mi madre había desempacado 4 conjuntos. Trajo su propia almohada. Sus medicamentos estaban alineados en la cómoda. Había un libro de bolsillo en la mesita de noche con un marcapáginas en el capítulo 3. No habían estado de visita. Se habían estado mudando. Llamé a la doctora Paz desde mi cocina y le conté lo que estaba viendo. Me dijo que siguiera documentando y que no tocara nada hasta que volviera el agente. Él vino a las 7:30. Hicimos el recorrido juntos. Él tomó sus propias fotos. Empacamos lo que estaba dispuesta a llamar evidencia. Me dio el número de caso y los nombres de los 4 agentes que habían estado en la escena el sábado por la noche. Luego dijo algo que recordaré hasta que muera. Dijo, Capitana Benavides, quiero decirle que hizo todo bien. La mayoría de las personas en su posición, primero llaman a su hermana. Intentan hablar. Intentan arreglarlo y luego, para cuando están listas para actuar, la otra persona ha tenido tiempo de construir una historia. Usted se saltó ese paso. Fue directamente a la ley. No veo eso muy a menudo, especialmente con la familia. Quiero decirle que fue la decisión correcta. Empecé a llorar entonces. No en voz alta, solo lo suficiente como para que él me diera un pañuelo de su bolsillo y fingiera mirar su portapapeles. Dormí esa noche en el saco de dormir en la terraza porque no podía obligarme a dormir en la cama. El lunes por la mañana, la doctora Paz presentó las órdenes de prohibición de acercamiento. El martes, presentó una demanda civil por daños a la propiedad y allanamiento de morada. El miércoles, solicitó una orden judicial para evitar que cualquiera de ellos se acercara a menos de 100 yardas de mi propiedad. El jueves, presentó un suplemento de reclamación menor por los artículos dañados que pude detallar individualmente. La alfombra, la tabla de cortar, los cuencos, la reparación de la pared, el servicio de limpieza, el cerrajero para una segunda llave, el costo de las cámaras que estaba añadiendo. El viernes por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. No contesté. Sonó 14 veces ese día.
De Brenda, de Carlos, de mi madre, de un número que no conocía y que resultó ser la suegra de Brenda, del compañero de trabajo de Carlos, el que se había ofrecido a escribir una declaración de testigo. Que me dejó un mensaje de voz disculpándose por haber estado en la fiesta y preguntando si había algo que pudiera hacer. Le devolví la llamada. Su nombre era Pedro. Grabó una declaración jurada para la doctora Paz el sábado. También lo hicieron otros 2 invitados, una pareja de Spokane a la que Brenda les había dicho que había recibido algo de dinero y había comprado la casa junto al lago para darles a los niños un lugar para crecer junto al agua. La pareja le había comprado un robot de cocina. Lo querían de vuelta. La doctora Paz añadió las declaraciones de los testigos al expediente. La primera vez que mi madre se comunicó conmigo fue 11 días después de la fiesta. Llamó desde un número que no reconocí. Contesté antes de darme cuenta. Marisol, cariño, dijo. Y su voz hizo lo que hace cuando quiere algo. Tienes que dejar esto. Tienes que hacerlo. Tu hermana está fuera de sí. No quería que fuera así. Pensamos que te emocionarías. Pensaron que me emocionaría, dije. Cariño, ella solo quería compartir contigo. Tienes tanto. Ni siquiera necesitas esa casa. Nunca estás allí. Mamá, le dijiste a la gente de esa fiesta que la casa era de ella. Hubo un largo silencio. Podría haber mencionado que ella había estado involucrada en la compra. ¿Lo estuvo? Cariño, ¿estuvo involucrada en la compra? Mamá, estás siendo cruel. ¿Estuvo involucrada en la compra? No. ¿Sabías que copió mis llaves? Otro silencio. No sabía lo de las llaves. ¿Sabías lo de la fiesta? Sabía lo de la fiesta. ¿Sabías que era en mi casa? Sí. ¿Sabías que era en mi casa? Sí. ¿Sabías que yo no lo sabía? No contestó. Colgué. Quiero contarte algo que me sorprendió porque creo que importa. La parte más difícil no fue la traición. La parte más difícil fue el momento en que me di cuenta de que la traición no había sido un momento. Había sido toda una vida. Brenda tomando mi bicicleta cuando tenía 16 años no fue un problema de bicicleta. Fue un plano. Mi madre permitiéndoselo fue la base. La casa junto al lago era solo el edificio que habían estado planeando construir sobre ella. Lo que aprendí en los días siguientes fue cuán profundamente habían creído que lo dejaría pasar. Carlos les dijo a los agentes, en el registro, que había asumido que yo sería razonable una vez que me calmara. Brenda en su declaración dijo que había estado planeando sorprenderme con el arreglo de copropiedad. También dijo que yo siempre había sabido que ella necesitaba la casa más que yo debido a los niños. Usó la palabra necesitaba 3 veces. Mi madre les dijo a los agentes que Brenda le había explicado que yo había prometido verbalmente la casa a la familia durante una llamada telefónica en marzo. No hubo tal llamada telefónica. No hubo tal promesa. En marzo, yo había estado en Hawái regresando de un charter, y mis registros telefónicos, que la doctora Paz obtuvo, no mostraban ninguna llamada entre yo y ningún miembro de la familia durante un periodo de 9 días. Habían construido una historia. Se la habían contado a sí mismos, y entre ellos, y a 23 invitados. Y todos ellos habían creído que, cuando regresara a casa, yo entraría en la historia que habían construido y desempeñaría mi papel. No lo hice. La doctora Paz y yo fuimos a mediación en octubre porque el procedimiento civil de Idaho lo requería. Brenda trajo a un abogado que parecía estar llevando el caso como un favor. Carlos no apareció. Mi madre apareció con un cardigan que le había comprado hace 2 navidades. El mediador era un hombre con gafas de lectura en una cadena. Brenda lloró. Lloró mucho. Dijo que yo estaba destruyendo la familia. Dijo que los niños nunca entenderían. Dijo que yo estaba siendo vengativa. Dijo que su padre se avergonzaría de mí. La dejé hablar. La doctora Paz me había dicho que la dejara hablar. El mediador escuchó. Cuando fue mi turno, dije, tengo una oferta.
Que me reembolsen los daños documentados, $11,400. Que firmen un acuerdo permanente de no contacto y no allanamiento de morada con respecto a mi propiedad. Que emitan declaraciones escritas a cada invitado de esa fiesta aclarando que la casa es mía y que cualquier declaración en contra era falsa. Si hacen eso, retiro los cargos de allanamiento de morada. Si no lo hacen, vamos a juicio y pediré el máximo por cada cargo. El mediador miró al abogado de Brenda. El abogado de Brenda miró a Brenda. Brenda dijo, no voy a firmar nada que diga que mentí. Yo dije, entonces nos vemos en los tribunales. Fuimos a los tribunales. Tardó hasta febrero. Los cargos de allanamiento de morada se mantuvieron contra mi hermana, Carlos y, aunque me desgarró verlo, mi madre porque había sido informada por los agentes de que la propiedad era mía y había regresado a la mañana siguiente con mi hermana para recoger pertenencias sin permiso. La demanda civil me otorgó daños por $14,200 más honorarios de abogado. Las órdenes de prohibición de acercamiento se hicieron permanentes. Mi hermana y Carlos obtuvieron libertad condicional y servicio comunitario. Mi madre obtuvo una sentencia diferida y una multa. La jueza, una mujer llamada jueza Elena Quintanilla, que había estado en el estrado durante 22 años, miró a mi hermana durante la sentencia y dijo, señorita, lo que hizo no fue un malentendido. Lo que hizo fue una ocupación calculada de la casa de otra persona. El hecho de que la otra persona sea su hermana es el factor agravante, no el mitigante. Regresé a la casa junto al lago esa tarde. Quiero contarte cómo es ahora, casi un año después, porque creo que la gente que ve estas historias quiere la parte en la que les digo que estoy bien y la parte en la que les digo que no lo estoy. Y quiero darles ambas honestamente. Estoy bien. Estoy genuinamente, de hecho, materialmente bien. La casa es mía. El muelle ha sido reparado. La alfombra fue reemplazada. La pared del pasillo fue repintada por un tipo llamado Guillermo que me cobró muy poco y aceptó un pastel casero como propina. Los cuencos azules, los que se astillaron, los guardo en un estante. Astillas y todo porque quiero recordar los otros cuencos que compré nuevos. Tengo un perro ahora, un rescate, parte pastor, parte algo con un cuerpo largo. Su nombre es Paloma, y corre el perímetro de la propiedad cada mañana como si estuviera custodiando un pequeño reino. No estoy bien de la manera en que la gente espera que se vea el no estar bien. No me quedo despierta. No rumio. Lo que pasó, pasó. Lo que duele es la ausencia. No tengo madre ahora. No porque la haya cortado exactamente, sino porque la mujer que necesitaba que fuera nunca estuvo disponible. Y la mujer que realmente es no puede estar en mi vida sin una audiencia para la que actuar. Así que, ella no está en mi vida. Mi hermana no está en mi vida. ¿Sus hijos? Pienso en sus hijos. Pienso en Sofía dibujando en mi pared y sin saber por qué estaba allí. Pienso en Mateo, que tiene 12 años y es lo suficientemente mayor como para recordar. Espero que alguien les cuente la verdadera versión algún día. Espero ser yo. Espero tener la oportunidad. Los comentarios en mi último vídeo, el que conté la versión corta de esto, me acusan de ser ingenua por no cambiar las cerraduras. Quiero decirles a esas personas, y lo digo amablemente, que no entienden qué tipo de persona hace esto. Las cerraduras no los detienen. Las cámaras no los detienen. Historias como la mía terminan como la mía. No porque la persona que fue violada fuera finalmente lo suficientemente inteligente, sino porque finalmente estuvo dispuesta a perder a la familia, dispuesta a presentar una demanda, dispuesta a sentarse frente a una mujer que compartió su infancia y decir, nos vemos en los tribunales. Esa es la parte de la que nadie habla. La voluntad, un hombre llamado señor Torres. En realidad, no quiero usar su nombre porque ahora es un amigo y no le he preguntado. Un hombre que conocí en la ferretería de San Wind me dijo, cuando compraba mi segundo juego de cerraduras, no estás comprando una cerradura. Estás comprando tiempo. Las cerraduras solo te compran tiempo. El resto tienes que comprártelo tú misma. Tenía razón. Me compré el resto con una llamada telefónica a un sheriff y un abogado la misma noche desde una habitación de hotel en Sao Paulo mientras mi hermana llevaba una banda en mi sala de estar y mi madre bebía de mi cuenco favorito.
Lo haría de nuevo. Lo haría igual. El lago está congelado ahora. Estoy sentada en la isla de mi cocina escribiendo esto con una taza de café que hice en mi propia cafetera en mi propia casa que pagué sola. Paloma duerme en la alfombra. El señor Herrera viene a las 4 para el pastel. Hacemos eso todos los martes. Si estás viendo esto y tienes una Brenda o un Carlos o una madre que sabía, quiero que me escuches. La historia que construirán sobre ti después de que actúes será que fuiste cruel, vengativa, fría. Se lo dirán a todo el que quiera escuchar. Algunas de esas personas lo creerán. Déjalos. La gente que importa hará las preguntas correctas. La gente que no hace las preguntas correctas nunca iba a importar. Y la casa por la que trabajaste, la casa por la que ahorraste. La casa por la que sangraste de maneras que no aparecen en ninguna hoja de tiempo. La casa es tuya no porque la ley lo diga, aunque lo diga. La casa es tuya porque fuiste tú quien pagó. En dólares, sí, pero también en la moneda más difícil. En los años, en los noes, en presentarse a las 3 de la mañana para un turno con un clima que no podías ver. En el silencio, la compraste en silencio. También puedes conservarla en silencio. Solía pensar que lo peor que una familia podía hacer era mentir. Después de lo que hizo Brenda, después de lo que hizo Carlos, después de lo que hizo mi madre dentro de las paredes de una casa que compré con 15 años de dobles turnos y almuerzos empacados, lo entiendo de manera diferente ahora. Lo peor que una familia puede hacer es decidir en silencio y sin decirte que tu vida es un recurso para la suya. Cada elección que hicieron, la llave copiada, la pancarta impresa, los invitados que llegaron con robots de cocina. Fue la consecuencia natural de una historia que se habían contado a sí mismos durante décadas. Y la historia solo funcionaba mientras yo siguiera desempeñando mi papel en ella. La mañana en que dejé de jugar, la historia se derrumbó. Eso no es crueldad. Eso es causa y efecto. Pienso mucho en la bicicleta. La que Brenda tomó cuando yo tenía 16 años. La dejé ir porque estaba cansada y porque mi madre me dijo que lo hiciera. Y cada pequeña cosa que dejé ir después de eso se convirtió en la base de la cosa más grande que finalmente intentó tomar. Una casa, una vida. Los años que pasé ganando ambas. La gente habla de límites como si fueran muros que construyes en una tarde. No lo son. Son decisiones que tomas una a lo largo de los años. Y el costo de no tomarlas se agrava como lo hace la deuda, silenciosamente hasta que un día estás de pie en un aeropuerto en Sao Paulo viendo a tu hermana llevar una banda en tu sala de estar. Lo que quiero decir a cualquiera que escuche es esto. La bondad no es lo mismo que el acuerdo. Puedes amar a tu familia y aún así negarte a ser consumido por ella. La sabiduría es el músculo que construyes cuando finalmente ves un patrón por lo que es. No un malentendido, no una fase, sino un patrón. Y actúas en función de lo que ves en lugar de lo que desearías que fuera verdad. Y la fuerza, la que se mantiene, no es ruidosa. No tira platos. Llama a un abogado desde una habitación de hotel a medianoche y dice, quiero una orden de prohibición de acercamiento en el escritorio para el lunes por la mañana. Duerme en la terraza porque la cama ha sido violada. Firma el papeleo incluso cuando el papeleo es el nombre de tu madre. Perdí una familia. No voy a fingir que no lo hice. Extraño la versión de mi madre que necesitaba que fuera y probablemente la extrañaré hasta que sea vieja. Pero lo que gané es más difícil de expresar con palabras, así que intentaré esto. Gané a la mujer que habría comido Frastis sola en un estacionamiento de Wendy's durante 15 años más si eso hubiera sido lo necesario. Gané a Paloma durmiendo en mi alfombra. Gané los pasteles de los martes con el señor Herrera. Gané una casa tranquila, un lago congelado y la dignidad de una puerta que se cierra con llave porque yo soy quien decide quién entra por ella. Si algo en esta historia te sonó a tu historia, quiero que me escuches. La voluntad es la parte más difícil, pero también es la única parte que nadie más puede hacer por ti. Constrúyela. No te arrepentirás de lo que cuesta.